Amigas, amigos, buenas noches. Hoy voy a hablar sobre una frase del libro del Apocalipsis, donde en los capítulos 2 y 3 da los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Y a una le dice que está muy bien, pero que tiene una cosa que reprocharle. Que perdió el ánimo, la alegría, la decisión, el empuje del primer encuentro con Dios. Bueno, de eso voy a hablar un poco. Bueno, Rosa López, buenas noches, padre. Malena Orduña, buenas noches, padre y comunidad. Y me dirán que por qué saco ese tema. Bueno, por un lado, como voy a tener un cambio de residencia y de actividades, pues necesito un tiempo de reflexión yo mismo. Y recordando otra frase del Apocalipsis que dice, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomito de mi boca. Y eso ya lo estaba pensando desde hace varios días. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Si se escucha, me da gusto escucharlo. Muchas gracias. Miren, me mandaron un libro de un escritor, bueno, un investigador, que se llama Enrique Guerra Manso y que habla de los territorios violentos en México, el caso de Tierra Caliente, Michoacán. Es de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me hizo recordar todo lo que sucedió en La Ruana y como hizo muchas entrevistas este reportero, bueno, este investigador, últimamente vino y me preguntó algunas cosas. Y ahora es del Colegio de México, bueno, del Colegio de Michoacán, pero también del Colegio de México. Es un estudio, pues vamos a decir, científico sobre el crimen organizado y tiene muchas cosas muy claritas. Bueno, si ustedes pueden conseguirlo, es de la editorial Terracota, ET. Miren. ¿Y qué es lo que me conmocionó o me llegó? Pues que cuando estaba en un gran peligro, tuve o Dios me dio la fuerza para expresarme correctamente, porque en el Facebook allí escribía las notas y son las que también el reportero recobró, las notas del Facebook. Es que si entraban a hacer desórdenes los criminales, pues ya lo ponía ese mismo día o alertaba a la gente. Era como la memoria y como los ojos y como la voz de La Ruana, allá en el 2013. Naturalmente que conviví algo con Hipólito Mora y con otras personas. Y entonces me acordé también de una frase de Hannah Arendt, la perversidad del mal. Bueno, me lo hace recordar otro amigo mío, Maldonado, que es del Colegio de México, del Colegio de Michoacán, y que vino para acá a hacer un estudio sobre pues esto de la violencia. Y entonces él habla de que la perversidad del mal consiste en las relaciones peligrosas entre criminalidad y política. Bueno, lo voy a explicar. Y no solamente en política, pero también en religión. En el Facebook está la conferencia de prensa
de los obispos de la región aquí de Michoacán. La misa pues fue ayer y luego una conferencia de prensa ahí en la Catedral de Apatzingán. Oí luego un poco porque en la conferencia, no, bueno, yo llegué tarde a la misa y me fui con los compañeros amigos allá donde iba a ser que una conferencia, pero resultó que primero la comida y luego la conferencia. Y allá lo de la conferencia de prensa, pues solo los obispos y ellos pues tienen toda la palabra, hagan de cuenta que son diositos en pequeño, ellos tienen la verdad. Y oí al cardenal, bueno, no es cardenal, al arzobispo de Morelia, porque el cardenal es el antiguo arzobispo, el retirado. Ese arzobispo, pues yo lo conocí de diácono hace más de 40 años, cuando había terminado sus estudios y era profesor en el Seminario Tridentino de Morelia, el que está allá para Santa María, bueno, un poquito más abajo, por los filtros antiguos. Entonces, el arzobispo dijo que habría que hacer oración por la paz. Muy bien. Que habría que consolar a las personas que han sido maltratadas por el crimen organizado. Y ya, como él estuvo en Guerrero antes de llegar acá a Morelia, fue arzobispo de Acapulco, y pues allá es un estado peor que el de nosotros. Bueno, eso dicen, a lo mejor ya están igual. Y a él le tocó pues promover la paz desde la iglesia. Y de hecho la Conferencia Episcopal Mexicana lo nombró a él como el que tuviera la pastoral de la pacificación. Es el obispo Garfias. Y allá en Guerrero, como la situación está muy difícil, mataron varios sacerdotes también como aquí. Entonces se le ocurrió hacer los grupos de escucha. Esos grupos de escucha no tienen más finalidad que las personas, es como Alcohólicos Anónimos, la Escuela de la Cruz y otros, o Al-Anon. ¿Qué sucede en esos grupos? Bueno, en primer lugar, pues tienen que ser de los mismos. Y lo que ahí se dice, pues ahí se queda. Naturalmente que si hay personas que no saben guardar nada, que son como el quecas, que su pecho no es sepultura, entonces son expulsados de los grupos. Y acá son los grupos de escucha, que después el arzobispo Garfias ha promovido en Morelia. Y aquí se ha promovido también. Aquí en esta diócesis, aquí es más difícil y quizá en Guerrero también, pero allá en Morelia no, porque es muy grande, hay ciudades grandes, la gente no se conoce. Y entonces, si suceden algunas cosas, bueno, desagradables, como las que ocurren por acá, pero aquí como todos nos vemos, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, y además aquí hay un control férreo de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se piensa, de lo que se cree. Las salas de escucha o grupos de escucha son muy difíciles que funcionen donde no hay confianza, donde hay miedo, donde hay temor. ¿Y qué es otra cosa? ¿Qué es eso? Pues una terapia de grupo, una logoterapia, una curación a través de expresar el dolor, el sufrimiento, y poco a poco las personas van sacando su odio, su rencor, y algunas logran perdonar, que es pues muy difícil, pero lo pueden lograr. Y otras por lo menos ya no odian a nadie. Y otras aceptan pues la situación aunque sea muy dolorosa,
como la de los desaparecidos, que no se pueden encontrar. Y en esas salas de escucha o lugares de escucha también se contratan psicólogos y psicólogas para que puedan ayudar a las personas. Quizás psiquiatras no, pero psicólogos y psicólogas sí. Ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Que el psiquiatra va más a los desórdenes de la química del cerebro y el psicólogo va más a los desórdenes de la personalidad. Bueno, lo voy a explicar muy sencillamente. Todo lo que nos da placer produce una droga en el cerebro, que es la que nos da el placer. Es decir, cuando vamos a tener un placer, ya sea de alimento, de sexo, de arte, de lo que ustedes gusten, entonces salen unas metamorfinas. Morfina, pues quiere decir una droga que quita el dolor y que tranquiliza a la persona. El cerebro las produce y por eso buscamos cosas que nos hagan felices, que nos sintamos contentos. Cuando el cerebro se descompone, ya no se producen esas sustancias de la felicidad, vamos a decir, y entonces hay que poner en el cuerpo esas sustancias, como un diabético que ha perdido la capacidad de descomponer el azúcar, la glucosa, y entonces hay que ponerle esa sustancia para que la glucosa en la sangre se disuelva y no se acumule y no destruya los riñones principalmente. Bueno, entonces en esas salas de escucha con los psicólogos, muchas personas pueden desahogarse, porque ya sabemos que hay un secreto profesional de que los verdaderamente profesionales, lo que se les dice en consulta es como si se le dijera a un sacerdote en confesión. Es el secreto profesional. Bueno, está muy bien. Esas salas de escucha pues ayudan a muchas personas por lo menos a desahogarse. Pero funciona en los lugares donde la gente no es conocida y no es chismosa, porque pueblo chico, infierno grande. Bueno, entonces está primero la oración. Después está la ayuda en los grupos de escucha. Y hasta ahí se queda. No hay más en la iglesia para sanar a las personas de su mal. Entonces enseguida se debería de pasar de el llanto, de la oración, a una acción que remedie la situación. Y el remedio de la situación, por ejemplo, de los desaparecidos, es buscarlos. Hacer comisiones o grupos en la iglesia para buscar a los desaparecidos. Naturalmente que estos grupos son muy débiles y son fácilmente atacados por los delincuentes. Son grupos muy vulnerables. Y por eso las personas que se arriesgan a hacer eso, a muchas las matan, las asesinan, y el gobierno no quiere que se organice ese tipo de organizaciones, porque si se encuentran restos humanos y luego se tratan de identificar por el ADN, bueno, primero los restos humanos, ya es un muerto. Se encuentra un esqueleto, un hueso y es un ser humano. Por lo tanto, es otro muerto más agregado a los asesinados ya, que son muchos, matan aproximadamente a 90 personas al día. Y 10 son mujeres, todos los días. 30,000 al año más o menos. Y allí es donde ya no se hay colaborar con las autoridades. Cuando el arzobispo Garfias estaba diciendo eso, yo pensé, bueno,
voy con Bedoya, que es de los mismos delincuentes, voy con el Adrián López, quién sabe qué, que es otro delincuente, lo conozco desde, porque fue también ayudante de Silvano Aureoles. Voy con el presidente municipal, que lo pusieron los grupos. Entonces, colaborar con las autoridades, ¿para qué? Creo que esta es un absurdo, una tontería. Juntarse con las autoridades y colaborar con ellas es colaborar en la corrupción y en el ocultamiento y en el engaño de los desaparecidos. El engaño para los familiares y aún para los mismos desaparecidos, porque el gobierno no busca a nadie, más bien oculta las listas de los desaparecidos porque no quiere que sean tantos. Bueno, entonces se van a necesitar personas de la sociedad civil que comencemos a darnos cuenta que el cambio está en nosotros. Pero ahora me van a decir lo mismo que aquí. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer si cualquier actividad es arriesgar la vida? Sí, sí es cierto. Pero entonces la vida toma un sentido diferente cuando se vive por el miedo y para el miedo, y cuando se vive para la valentía y para la verdad. Naturalmente, solo agrupándonos podemos ser fuertes ante la delincuencia y ante el gobierno y ante los ministros de la iglesia que tratan de atontarnos, como decía Marx, que la religión es el opio de los pueblos. El opio, pues, es una droga, como el fentanilo. Entonces, cuando nada más nos dicen nuestros queridos episcopos, oren, compartan su dolor y apoyen a las autoridades. Bueno, por lo menos desde que estoy por estos rumbos y ya llevo pues casi 40 años, pues nunca he visto que las autoridades verdaderamente quieran hacer algo. Estuve en una famosa mesa que inició Chong de pues que era de la paz y la justicia, mesas. Pues al principio estaba muy bien, pero luego todas las personas, bueno, primero era muy peligroso. Y entonces los que estábamos ahí, pues nos confiábamos en Dios y en uno mismo. Después que se constituyó la mesa de seguridad, se fueron yendo las personas que vieron que esa mesa de seguridad era otro engaño más, de que se trataba de aparentar que se iba a ayudar a las víctimas, pero que no se ayudaba a nadie. Y que además los de la mesa de seguridad teníamos que cooperar para que los miembros de la mesa que tenían que ir a reuniones, que a Morelia, que a Tijuana, porque el gobierno se robaba los viáticos de los miembros de la mesa de seguridad. Entonces teníamos nosotros que aportar para que pudieran ir. Y hasta que eso se acabó por completo. Precisamente ayer estuve platicando con el fundador de las mesas, Roberto se llama, creo que por aquí me dejó la tarjetita del Fusidín. Roberto Ramírez Delgado. Bueno, este fue el fundador aquí, o el promotor por parte del gobierno, pero el gobierno, vamos a decir que quería un cambio en Apatzingán. Bueno, es que Apatzingán fue la primera mesa de seguridad que Osorio Chong promovió, aunque parece que primero se realizó la de Tijuana.
Naturalmente que hubo una preparación. Estuvimos yendo a reuniones de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces ya Roberto me dijo, pues vamos a volver a tratar de formar la mesa otra vez, porque ya se acabó, todos se fueron. Le dije, bueno, pues está bien, ya cuando esté yo allá en Apatzingán, ya te hablo y entonces podemos volver a formar la mesa, porque habemos algunos que nunca hemos dejado de creer en unirnos para trabajar por la paz, por la seguridad, por la justicia, aunque sea en un gramo de justicia. Sí podemos hacer muchas cosas. Y yo viendo lo que es, cómo estuvo lo de la Ruana y todas las demás cosas, pues yo mismo me desconozco. Sí, yo mismo me desconozco, pero la edad y los fracasos en la vida y la situación es difícil, lo van ablandando a uno y acostumbrando a no ver la injusticia, a no intentar cambiar las cosas. Se llega a un pesimismo, a un cinismo, a una condición de mentira, de engaño, a una nubosidad como de atarantamiento, y entonces uno se convierte simplemente en promotores de reuniones inútiles, donde ni siquiera sale un documento con perspectivas. Sí, pues porque los documentos que se usan ordinariamente, los que están bien hechos, pues tienen un marco de referencia, un marco de la realidad, que aquí sería muy difícil sacar el marco de la realidad, porque es la realidad reflejada en un escrito. Bueno, es como los análisis y las radiografías que se hacen a un enfermo. Luego está el marco doctrinal, que es aquello a lo que debemos de llegar. La realidad es dónde estamos, y el marco doctrinal es la utopía o la dirección o la superación, pero ordenadamente para poner etapas. Y luego ya está la práctica. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Para qué? Bueno, entonces, poquito a poquito, podemos nosotros salir como de un desánimo, de una ignorancia, de una vida que parece que es como una piedra que se lleva un remolino o una cascada o un agua muy fuerte en la corriente y que no se puede, pues, detener en ninguna parte. A donde lo dejen, si lo avienta para acá, si lo avienta para allá, si choca con otra piedrota y se rompe toda, etcétera. Sí, sí tenemos un sentido en la vida. Y quizá viendo para atrás en las cosas buenas que hemos hecho, nos animemos a volverlas a hacer. Voy a leer sus aportaciones. Bueno, muchas gracias, Rosa López. Buenas noches, Malena Orduña, buenas noches. Y la comunidad, Esperanza Montes, buenas noches. Gracias. Fabiola Ramírez, buenas noches, compañeros y compañeras. Isa Contreras, buenas noches, padre. Y todos los demás. José 1976, buenas noches, padres, hoy en vivo, pero también lo escucho repetido. Gracias por su mención en el video de ayer. Pues siempre es que hay cosas que no se me olvidan, porque yo sé lo que es el dolor de los enfermos. Y yo lo he tenido también, pero no así de esa manera. Nada más que he llorado en algunas ocasiones, pero porque soy cobarde. Rubén Robles, cordial saludo, padre, buenas noches, saludos. Armando Vargas Mora, padre, ya le dieron el crimen autorizado. Gracias.
Ofita Medrano, aquí llegando, saludos, padre. Carlos Salas, buenas noches, padre, saludos, grupo. Kevin Dávila Méndez, muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Guillermo Castro, saludos, padre, Dios lo bendiga siempre, igualmente. Benji 13, buen descanso y feliz noche, padre José Luis. Un saludo afectuoso para todos por aquí. Pidamos a Dios Todopoderoso y Misericordioso que nos asista ante las tropelías del perverso embaucador López. Pues miren, parece que le dieron una sopa de su propio chocolate. Bueno, primero, la farmaciota no tiene ni un 1% de lo que debería de tener y para el presupuesto del año que viene no tiene ni un 5%. Entonces, como es un mago, López Obrador sacó de 200 pesos quién sabe cuántos millones para alquilar ese carcaje de bodega. Y las medicinas que tiene ahí, que no llegan ni al 1%, pues también de dónde las habrá sacado, de dónde se las robó, porque pues de dónde, con qué dinero. Y la jugarreta del PRI de que dijo el Quecas que iba a mandar una iniciativa para que los jubilados, cuando llegara su tiempo de la jubilación, recibieran el 100% de con lo que terminó su jubilación. Y ya el PRI le dijo que lo va a apoyar, pero que nada más le diga de dónde va a sacar el dinero. Porque, bueno, vamos a aclarar tantito, aunque sea de una manera simplista. Cada persona pues ahorra o le ahorran su dinero, poco o mucho. Las Afores y el gobierno manejan el dinero, lo invierten y demás, y entonces de allí van a pagar a lo que le toca por la jubilación a cada jubilado. Pero cuando el país tenía muchos jóvenes, hace unos 30 años, pues había 3 jóvenes por un viejo jubilado. Al paso del tiempo, ya fueron 2 jóvenes jubilados para pagar a 2 viejos. Y luego 3 jóvenes jubilados para pagar a 2 viejos, vamos a decir. Para poderle pagar a un viejo el sueldo que tenía, se necesita que un joven no gane nada. Pues sí, no gane nada mientras vive el viejo. Porque como no hay dinero para darle el 100% de lo que ganaba, pues ahora lo que gana un joven se le va a quitar para pagarle al viejo. Lo que es imposible porque nadie va a trabajar gratis. Entonces no hay dinero. ¿De dónde lo va a sacar el Quecas? Bueno, se han robado hartísimo, pero ya no digo nada. Pero ahora si el PRI se alinea, con él lo alinea, y dice que va a votar, pues es para apretarlo. Cuando un viejo fanfarrón dice una cosa y luego se desdice. Kevin Dávila Méndez. Saludos, mi amigo José. Siempre interesante la plática que nos trae cada noche. Buenas noches. Artemio Velázquez, hola padre, ¿cómo está? Pues aquí estoy. Malena Orduña, saludos Carlos. Carlos, saludos. Carlos, hola Malena. NO, he visto zombies en algunas empresas, gente que murió a los 20 y los entierran a los 80. Estrés postraumático, heridas inveteradas, engranajes esenciales de una maquinaria. NO, todo se puede en esta vida, menos escapar de la muerte. Real Social Coaching. Buenas noches, Padre, que Dios y la Virgen lo guarden y protejan. Y la buenas noches, Padre José Luis. NO, congregarse, conversar, actividades sociales
indispensables para que la compasión sea la normativa. Sí, NO, la compasión y la solidaridad. Saila Padre, si no participamos para alcanzar la paz, es porque nos es más cómodo quedarnos de brazos cruzados, por lo pronto. Pero cuando nos llega la violencia, entonces decimos, ¿por qué no hice algo por la paz? Josefina María León, Mata León. Buenas noches, Padre José Luis. Gran tema el de hoy. Saludos. Bueno, muchas gracias. María López, buenas noches, saludos. Jesús Alvarado. La mejor es Xochitl, lástima de no se estudia. Bueno, está bien, pues, de todas formas, seguimos todos diciendo, bueno, los que gusten, que vamos a votar por Xochitl. Jesús Alvarado, un país rico en recursos naturales con un enorme suelo cultivable que merece estar mejor. Xochitl, ¿sí? Jesús Alvarado, presidente de los Estados Unidos, Xochitl para el periodo 24-30. La ingeniera Xochitl, sí. NO. La ventana de Overton de El Cacas está abierta de par en par. Gobiernan a sus anchas y debe ser así. Pues sí, nosotros los mexicanos así somos. Agachones. Bueno, lambiscones con los de arriba y bravos con los de abajo. Amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.